Muy bien. Vamos entonces a iniciar esta segunda parte de hemisferios cerebrales, profesor. La cosa más integrativa ahora a nivel interno. Vamos a hablar de la morfología interna, ¿no? Todo lo que tiene que ver la parte más, o que te hace que hagas que seas tú prácticamente, ¿no? Sin esta parte final de la parte estructural, no podríamos hacer diferentes funciones establecidas, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces avanzando. Vamos a hacer la frase del día de hoy con esta sesión. Nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te llevan a él. Paolo Coelho, ¿no? Si me recuerda, avanzar y nunca detenerte, por favor, ¿sí? Avancemos. Morfología interna de los hemisferios cerebrales. Vamos a ver, profesor, de que a nivel cerebral tenemos dos sustancias, una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris es todo lo que está así, mira, contorneado. Muy bien, contorneado. Muy bien. Y también en el centro, ¿sí o no? Hay pequeñas cosas grises. Ahora, yo siempre lo asemejo como si fuera tu cabeza o tu cerebro un panetón. ¿Y cómo es un panetón? Cuando tú ves ese panetón por fuera, ¿cómo es? De color así marroncito, ¿sí o no? Y si tú lo cortas a la mitad, ¿qué le ves? Una cuestión amarillenta. Entonces, y luego ves pasas, ¿no? Pasas y frutas. Ah, entonces, ¿esto qué sería? La pasas y frutas, esto sería lo de afuera del panetón. Y el bizcochuelo sería justamente la sustancia blanca. Muy bien. Entonces, vamos a ver que la sustancia gris se divide en dos partes, en la corteza, que es alrededor de todo lo que se ve por la parte afuera, y los núcleos internos, ¿no? Que tiene que ver con esta estructura más interna. Muy bien. La sustancia blanca tiene que ver toda esta parte, ¿no? Todo lo que está acá. Toda la sumatoria de esta sustancia blanca, sobre todo estas que están acá, muy grandotas, muy bien, se le llama como el centro oval. ¿Cómo se le llama? El centro oval. Y estas cosas que están, ¿qué? Así, mira, en forma de húmeda, ¿no? Uno, ¿viste? Uno, que hay una línea también acá, y que hay otra línea acá, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llaman las cápsulas. Siempre las cápsulas están en el centro, mientras que las centros ovales, o todo el centro oval, está o más al polo frontal, o más al polo occipital, o más a la parte dorsolateral. Pero en la parte central siempre paran las cápsulas que ya mencionaremos ahorita. Muy bien. ¿Qué significa la sustancia blanca? Son axones mielínicos, por eso se ve de color medio blanquecino o amarillento. Muy bien. La sustancia gris, profesor, entonces. Vamos a ver que en la sustancia gris tenemos uno en forma de huevito, muy bien, que lo colocamos acá, llamado como el núcleo caudado. Muy bien. Y ese núcleo caudado tiene una pirámide cuadrangular. Es una pirámide cuadrangular. Solamente que la vemos de lado, veríamos la cara de una pirámide, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? La clavamos ahí y vemos que esta forma triangular. Pero tiene una punta, tiene una base. Tiene que una punta llamada como globo pálido y una base llamada como putamen. El globo pálido también tiene una lámina interna en donde se divide en dos, una porción interna y una porción externa, que tiene que ver justamente con la parte cercana al tálamo. Muy bien. Y luego veremos una línea, ¿no? Una línea pequeñita, oscura también, marroncita, llamada como claustro o antemuro. Claustro o antemuro. Y luego veremos también una en forma de C, llamado como el núcleo caudado. Y si lo ponemos así, ¿no? Volteadito, veremos esta cosa redondeada aquí, ¿no? Ella se llama como el núcleo caudado. Muy bien, el núcleo caudado. Si una vez que yo pongo ¿quién? El núcleo caudado acá, acuérdate que el núcleo caudado tiene las tres C, cabeza, cuerpo y cola. En otro corte que veré cabeza y cola. En este caso, que quizás que veré el cuerpo, quizás, ¿no? Y si ponemos ahora que la línea pones acá, más o menos, mira, entre el tálamo y el núcleo caudado, ahí tenemos el cuarto ventrículo. Y si colocamos unas fibras azules, se llama como el cuerpo calloso. Muy bien, recuerda eso. Y esta parte que es después de la línea, a esta altura del claustro antemuro, veremos una invaginación en la parte lateral, la única, ¿no? La cisura lateral, es de la cisura interhemisférica y se arma de esta manera para poder quedar claro lo que es esta asociación en esta forma. Muy bien.
Y de esa manera que tenemos los famosos núcleos de la base, ¿no? Los núcleos de la base que me permiten justamente asociar esta zona con la parte de los núcleos corticales. Muy bien, entonces los núcleos internos, ahí tenemos justamente, vamos en orden, el núcleo caudado, acá está, ¿no? El núcleo caudado, ahí está su cabeza, muy bien, su cabeza. ¿Y qué te será qué? Esta sería su colita, muy bien, su colita. Entonces aquí, el núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado. ¿Este corte qué corte es? Este es un corte transversal o de fleshings, corte transversal o de fleshings a nivel cortical. Pasa por el centro de los hemisferios cerebrales y pasa acá el núcleo caudado y el núcleo caudado también, por esto que sería la cabeza, que sería la cola. Luego que tenemos, tenemos este patito, ¿no? El huevito. Muy bien. Sería el tálamo. Entonces sería ¿quién? El tálamo. Tálamo, tálamo. Entonces, ya tenemos núcleo caudado cabeza, en este corte, ¿no? Transversal o fleshing, es más largo el corte, por si acaso, no te vas a olvidar, ¿eh? El corte de Charcot ya lo hemos visto en diencéfalo. Y este corte, ¿qué estaría? El tálamo, ¿no? El tálamo, y esta parte que sería el núcleo caudado, pero su cola. Muy bien, entonces serían las tres que se ven al medio, no te olvides, por favor. Luego veremos una forma de boomerang blanquecito, que no es un núcleo, pero ya le mencionaremos, pues una cápsula, es una cápsula prácticamente. Luego tenemos una en forma de pirámide, dicho una cara, una pirámide llamada como el núcleo lenticular o lentiforme, que tiene una punta, esa pirámide blanquecina pálida, y una base oscura, llamada el putamen. Putamen y globo pálido. Globus pallidum también le llaman, ¿no? Y este globus pálido que tiene dos capas, ¿no? Dos capas, una capa interna o una porción interna y una porción más externa. Entonces sería el núcleo, vamos a poner así, el núcleo lenticular o lentiforme. Entonces sería núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado. Y luego tenemos una línea oscurita, ¿no? Que sería el claustro o antemuro. Claustro o antemuro. Muy bien. Y finalmente, esto que tendríamos, cuando abríamos la cisura lateral de Sibio, veríamos un lóbulo escondido, que se llamaba el lóbulo de la ínsula. Entonces, si vemos esta cosa gris acá, ¿cómo se llamaría? La corteza del lóbulo de la ínsula. Pregunta de examen, ¿no? La corteza del lóbulo de la ínsula. No te vas a olvidar, ¿ah? Muy bien. Entonces, en ese orden, estaríamos, ¿qué? Hablando de esa zona respectivamente. Muy bien. Entonces, si hablamos de qué, del núcleo caudado, el núcleo lenticular y claustro o antemuro, ¿cómo se llama todas esas tres partes? Se llama cuerpo estriado. Pregunta de examen, ¿no? ¿Quiénes me forman el cuerpo estriado? Núcleo caudado, lenticular y claustro o antemuro. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, vamos a ver luego el hipocampo y el complejo amigdalino más adelante. Acá no se ven. Muy bien, porque tenemos que en otra visión este corte no ayuda. Muy bien, pero el hipocampo también, ¿qué sería? Una estructura de núcleos hipotalámicos y también hay un complejo amigdalino que se le llama como los núcleos amigdalinos, que sería la amígdala cerebral, ¿no? Sería la más oportuna. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el cuerpo estriado está formado por ¿quién? Por esta partida. ¿Cómo se llama? Esta partida más lateral que sería el núcleo lenticular y lo que está en forma de C, ¿quién sería? El núcleo caudado. Su cabeza, cuerpo y cola. Cabeza, cuerpo y cola. Muy bien. Recuerda que el núcleo lenticular, ¿qué tiene que ver? Con el putamen y el globus pálido, no te olvides. Esta es la parte de la base, se ve por la parte de la más lateral. Y la parte más interna hacia el tálamo se llama globo pálido o globus pálido. Y aquí más externamente, encima de quién estaría, el claustro o antemuro. Muy bien. Entonces, el orden que teníamos que ver eso, ¿no? El primero es el tálamo. Muy bien. Estas dos bolitas se llaman el metatálamo, los cuerpos geniculados, ¿no? Medial y lateral. Que tiene que ver con la parte visual, muy bien, la parte visual y la parte auditiva, muy bien. Y este núcleo lenticular es justamente mirando a él, ¿no?
Esta es la base, que es el putamen, y para mirando a la parte interna, que sería el globo pálido. Esta sería la cabeza, esto sería el cuerpo, y esta sería la cola del núcleo caudado. Donde la cola del núcleo caudado se asocia con qué? Con otro núcleo. Acá está, mira. Este núcleo, ¿quién es? El núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino, el complejo amigdalino, que es la famosa amígdala cerebral. Muy bien. Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están las partes que hemos dicho: la cabeza, la cola del núcleo caudado, tálamo, globo pálido, putamen y claustro. Muy bien. Entonces, serían las partes de lo que le llamamos el cuerpo estriado. Muy bien. Ahora, en un corte Charcot, como habíamos dicho, un corte Charcot, este es un corte que, un corte fleshing, muy bien, corte transversal o de fleshing. Este es un corte frontal o coronal de Charcot, muy bien, porque pasa justamente por donde, por los cuerpos mamilares, en el centro. Recuerda que los cuerpos mamilares, ¿con qué tiene que ver? Con lo que es la memoria espacial y la memoria episódica. Muy bien. Esta en forma de B era el hipotálamo, y estos dos huevitos eran aquí el tálamo. Eso ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Y aquí hemos visto que, hemos visto, mira, ahora que, mira qué interesante, era quién. Acá estaba lo que era el famoso fornix, acuérdate del fornix, profesor, el septum lucidum, y esto que se llama el cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso, así le llaman, ¿no? Y esta bolita que era el núcleo caudado, que era su cuerpo, profesor, ¿no? Su cuerpo del núcleo caudado, y este también su colita otra vez, su colita del núcleo caudado. Ahí está el globo pálido, su línea intermedia, para que veamos que hay un globo pálido interno y un globo pálido externo. Este es el putamen, y esta es la línea oscurita, que se llama como claustro. Muy bien. Entonces sería la más representación, tanto en un corte que un corte fleshings, muy bien, y un corte que Charcot. Es lo que se pregunta, ¿no? Habitualmente, no se pregunta nada más, es lo que hay, nada más. Pero hay un detalle acá, mira, acá está, este hombrecito que está acá, ¿quién es? El famoso caballito de mar. Eso se llama el hipocampo. ¿Cómo se le llama? El hipocampo. También se te puede preguntar acá, ¿no? ¿Quién es esta persona? Esto se llaman los tractos ópticos. Estas cositas blanquitas, ¿no? Los tractos ópticos. Estos son los tubérculos, o perdón, los cuerpos mamilares. Muy bien. Entonces, el hipocampo, muy bien, el hipocampo es esta zona, muy bien, esta zona final, muy bien, la formación hipocámpica, tiene que asociarse con esta bolita pequeña, ¿no? Llamada como el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino prácticamente es el iniciador, o vamos a llamarla que es la amígdala cerebral, inicio de las emociones. Muy bien. Y ella tiene que asociarse con quién? Con un elemento llamado el fornix, ¿no? Que es en la parte más profunda, pero justamente el fornix en su columna posterior, ya veremos lo del fornix, estará su formación hipocámpica. Muy bien. Ahora, el hipocampo es localizado justamente en la circunvolución del hipocampo, en el óvulo temporal. Muy bien, pregunta de examen. Y forma como integrante del sistema límbico. Es una estructura de inicio y término del famoso circuito de Papez. Circuito de Papez, que tiene que ver con la activación a nivel emocional del cuerpo humano, porque tú te mueves mediante emociones. Tú no te mueves porque eres un robot, ¿no? Tú te mueves por una voluntad, un objetivo cada día. Es una emoción inicial primitiva. Entonces, la núcleo amigdalino es el responsable de que tengas esa motivación de todos los días por emociones que te mueves. Y luego lo regulas mediante la parte cortical izquierda, que es la parte analítica, que es lo que te conviene. Y esencialmente viene con la adquisición de las nuevas memorias y el aprendizaje justamente. Entonces, hay que tener en cuenta el señor hipocampo. Muy bien. Entonces, cuando hacemos este corte a nivel del óvulo temporal, profesor, con un corte coronal oblicuo, vemos un famoso caballito de mar, ¿no? Ese caballito de mar, por eso que en este corte Charcot, este es un corte Charcot, profesor, vemos y que dijimos que este es el hipocampo, ¿no? El hipocampo, que justamente tiene sus tres porciones inferiores y una porción superior. Muy bien. Entonces, a esta zona, ¿cómo se le llama? La parte entorrinal, por ejemplo, ¿no? La parte, ¿qué? Entorrinal. Esta la llamamos la parte renal o la parte entorrinal, la parte del sucorrinal, la corteza perirenal, para se le llama renal,
y la corteza parihipocampal, ¿no? Prácticamente sería que en todas las asociaciones con quién, con la región del hipocampo. Entonces, ahí está. Muy bien, ahí está el hombrecito, profesor. Si vemos por partes, ahí está, mira. Vemos una pequeña parte superior, es propiamente el hipocampo. Luego que vemos una corteza que entorrinal, vemos un surquito acá hundido, surcorrinal, una corteza perirrinal, muy bien, y una corteza parahipocampal, porque está paralela al hipocampo. Paralela al hipocampo. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Formación, corteza renal, entorrinal, acá hay un surco, acá hay la parte parahipocampal y la perirrinal, ¿ya? No te vas a olvidar de ellos. Muy bien, y vemos otro elemento que se llama como el complejo amigdalino. O sea, hay dos estructuras, ¿no? El hipocampo y la parte del complejo amigdalino que tiene que ver con ¿qué? Con la amígdala cerebral. Muy bien. Localizado en donde qué? A nivel profundamente, a nivel de uncus, ¿no? De la circunvolución del hipocampo. Y está integrado por cuántos, o vamos a decir, es integrante también del sistema límbico, muy bien, límbico, y está constituido por 3 núcleos importantes. Por eso se llama un complejo amigdalino o amígdala cerebral. Un núcleo córtico medial, un núcleo central y un núcleo vasolateral. Muy bien, veamos un poquito de ellos. Ahí está. Vemos que en un corte también frontal, ahora que un poquito más anterior, ya no está más posterior, ¿no? Anteriormente hablando, vemos como el núcleo amigdalino, no, en el uncus, profesor, está justamente asociado la amígdala cerebral. Y vemos que en los núcleos que están en el color que moradito, córtico medial, ¿no? Núcleos córtico mediales, ¿viste o no? ¿Ves todo lo rojito? Lo que abunda en los núcleos vasolaterales. Y el núcleo central, esta es la parte que de color verdecito. Entonces, la suma de los tres tiene que ver con la amígdala cerebral o complejo amigdaliano o núcleo amigdalino. Te he dicho que él es que el iniciador de lo que le llamamos el sistema límbico, porque tiene que ver con la producción de emociones. Producción de emociones. Entonces, el complejo amigdalino justamente empieza con sus núcleos córtico-mediales, que va a empezar a, ¿qué? A generar respuestas instintivas. Más que instintivas, son impulsos de conductas asociados principalmente, primero, ¿por qué? Por la parte olfatoria. Por eso que la parte entorrinal, la parte amigdaliana, la parte olfativa, es la parte más primitiva de tu evolución neurológica. Y tiene por eso que asociarse mucho con la parte del olfato. Muy bien. Y el núcleo vasolateral, muy bien, que también tiene el núcleo amigdalino, está también asociada a la conducta de estímulos sensoriales de percepción, muy bien, y a nivel corticales, ¿no? Que tiene que ver con las ciertas conductas que va a realizar el sujeto. Entonces, una cosa, la parte tiene que ver con la olfatoria, porque cuando tú hueles al perfume de tu ex, ¿qué pasó? Te mueve un sistema profundo de tu nivel cortical, muy bien. ¿Y qué hace? Hace que actives ese núcleo córtico medial. ¿Por qué? Porque la parte olfativa recuerda cosas del pasado. Muy bien. Mientras que el núcleo vasolateral, muy bien, tiene que ver con lo sensorial. O sea, quiere decir, por ejemplo, alguna vez, vamos a llamarlo así, tú percibes, por ejemplo, viene alguien por la espalda y te toca el hombro así, ¡pa! Y te hace una pequeña presión y dices, mi papá, o mi otro ex, ¿no? Mi otro ex, volteas y no había nadie, ¿no? Entonces, esa percepción, esa parte sensorial también de la parte emotiva de los recuerdos, tiene que ver con el núcleo vasolateral, por ejemplo. Muy bien. Muy bien, entonces por eso, esta estructura que cuando te muestran siempre esto que es, esta es la parte entorrinal, ¿no? La parte más antigua. Como la parte olfatoria, si tiene que ver con quién, también cómo sube. Esta es la primera, estas son las, o las fibras olfatorias,
que cuando atraviesan esta base acaban en la primera sinapsis para que haga sinapsis con la segunda neurona, que es la segunda neurona llama como las neuronas mitrales. Y estas neuronas mitrales, profesor, se asocian con otras neuronas que van a hacer ¿qué? Van a subir por la lámina terminal o van a bajar por ¿dónde? Por esta zona inferior. Muy bien. ¿A dónde? A la región de la región temporal del uncus y la zona interrenal. Y si no, cruzan al lado opuesto, ¿por dónde? Por la comisura blanca anterior para integrarse en el otro lóbulo correspondiente o el otro bulbo olfatorio también. Puede cuando se te tapa una nariz, la otra puede oler y puede funcionar los dos hemisferios de esa manera. Tiene esa contralateralidad a nivel de la sustancia gris, perdón, la comisura blanca anterior. Uy, ¿algo más? Nada más. Muy bien. Muy bien. Entonces la sustancia blanca, profesor, la sustancia blanca tiene que ver con el centro oval y las cápsulas. Muy bien. Hasta ahí. El centro oval tiene que ver con tres cosas. Fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Y si vemos las cápsulas, también son tres. Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Entonces siempre acuérdate, ¿las cápsulas dónde están? En el centro. Siempre están en el centro. Y periféricamente estarán las centro oval, las fibras que forman el centro oval. Muy bien. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Muy bien. Las fibras ovales o las que forman el centro oval, profesor, que son fibras de asociación cortas y largas primero. Muy bien, acuérdate que eran tres. Apréndelas. Asociación, comisurales y de proyección. Las de asociación primero son cortas y largas. ¿Las cortas cuáles son? Estas, mira. Las que conectan cada circunvolución. Muy bien, esas son las cortas. Ahora, ¿quiénes son esas asociaciones largas? Hay una fascículo longitudinal superior, un fascículo longitudinal inferior, ahí está, mira, fascículo longitudinal superior, ahí está este, mira, qué bonito. Los fascículos longitudinales largas, profesor, ¿qué asocian? Dos lóbulos o hasta tres lóbulos. Muy bien. Acá está la circunvolución, acá, esta sería que en la fascículo longitudinal inferior, dos lóbulos, temporal y occipitánea, por ejemplo. Muy bien. Y si están, vamos a llamarla así, en la parte más superior entre cada circunvolución, se llama como asociaciones cortales. Ahora, hay una asociación, o vamos a llamarla así, un fascículo que asocia esto, mira, el lóbulo temporal con el lóbulo frontal. ¿Viste eso o no? Era dos. Se llama como el fascículo uncinado. ¿Cómo se le llama? El fascículo uncinado. ¿Cuál es el fascículo que asocia el lóbulo temporal con el lóbulo frontal? El fascículo uncinado. Qué fácil, facilito. Y el fascículo de cíngulo, ¿no? Que rodea todo el cuerpo calloso. Todo lo que rodea, ¿qué? Al cuerpo calloso. Hay un fascículo también perpendicular en esta zona. Justamente está por esas fibras que están así de esta manera. Se le llama esta cisura perpendicular, ¿no? Entonces, esta se llama como los fascículos perpendiculares. Muy bien. Entonces, vemos que de esa manera podemos asociar los fascículos correspondientes. Hay una fibra de asociación larga, muy bien, que se llama como el fascículo arqueado. El fascículo arqueado. ¿Alguien ha escuchado alguna vez del fascículo arqueado? ¿Alguien ha escuchado del fascículo arqueado alguna vez? ¿Delegados? ¿Otros? Nada, profe. Creo que nadie. No, nadie ha escuchado. Okay. Bueno, ya eso es común mucho en la parte de la comprensión del lenguaje y la articulación. No te entiendo, profe. El fascículo arqueado o arcuato asocia el área de Broca con el área de Wernicke. Por eso cuando tú comprendes algo, articulas algo. Yo que dije ahorita, chicos, ustedes saben del fascículo arqueado. Están ahí interpretando. Y lo que dice, no, profesor, no hemos escuchado. ¿Qué has hecho? Has interpretado, pero interpretar a nivel cortical.
Esa es la comprensión de lo que te he dicho. Pero lo que tú has hablado es la parte ejecutiva, el área de Broca. Entonces, ¿quién articula esas dos áreas? El fascículo arqueado. El fascículo arqueado. Entonces, ese fascículo arqueado o arcuato es justamente la que asocia el área de Broca con el área de Wernicke. Área de Broca, 44-45. Área de Wernicke, 39-40. ¿Estamos bien? Pregunta clásica de neuro, ¿no? Pregunta clásica de neuro. Muy bien. Y vamos a ver ahora que las fibras comisurales, muy bien, tiene que ver con qué? La comunicación entre dos hemisferios o dos lados opuestos contralaterales. Muy bien. Y vamos a ver que tenemos que un cuerpo calloso, muy bien, este cuerpo calloso se llama cuerpo calloso, a toda esta gente que sería que pico, cabeza o rodilla, ¿no? Cabeza o rodilla, cuerpo, rodeto, esplenio, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con esos nombres. Yo siempre digo pico, cabeza, cuerpo y rodete, para saber que la cabeza es la rodilla. Como acá hay rodilla, acá hay rodete, entonces te puedes confundir, ¿no? Entonces ya como la vez pasada hemos hablado de cuerpo, de cabeza, sinónimo le podemos llamar ahora que rodilla. Muy bien, entonces pico, rodilla o cabeza, cuerpo, rodete, pico, rodilla, cuerpo, rodete, pico, rodilla, cuerpo, rodete, pico, rodilla, cuerpo, rodete. ¿Listo? No te vayas a confundir, ¿ah? Pero, ¿verdadero o falso? La rodilla es anterior al cuerpo calloso. Falso, profesor. ¿Cómo que falso? El rodete es anterior al cuerpo calloso. Verdadero, profesor. Verdadero te vas a ver. Entonces, ¿qué vas a decir? No, es posterior, es falso, profesor. Acá. Muy bien. Entonces, el cuerpo calloso, profesor, tiene 4 partes específicas. Y ese cuerpo, ¿qué se hace? ¿Se asocia con quién? Con esta bolita que se llama como el pico. ¿Con quién? Con la comisura blanca anterior. Comisura blanca anterior. Y se va atrás, ¿cómo se llama? Comisura blanca posterior. Comisura blanca, prácticamente que al opuesto del otro, mira, al opuesto del otro. Esta es la glándula pineal, estos son los núcleos, acá estará el núcleo avenulares, ¿no? Porque pertenecen al epitálamo, bueno, toda esa gente, ¿no? Y la comisura del fornis. ¿Qué es el fornis, profesor? Este patita, ¿no? Este patita que es el cuerpo del fornis, ¿no? Y vamos a hacer luego que es un trígono, prácticamente. El trígono cerebral lo hablamos en función a las fimbrias, a la comisura del fornis, con su sectum lucidum, que forma un triangulito de esa manera. Ahorita veremos eso. Muy bien. Y finalmente, la fibra de proyección. La fibra de proyección, profesor, tiene que ver justamente lo que empiezan a nivel cortical y descienden a través de las cápsulas. Descienden a través de la cápsula. Cuando descienden o descienden por la cápsula, profesor, esas son las fibras de proyección. Muy bien. Esa fibra de proyección, profesor, comunica justamente la corteza con los núcleos del tronco encefálico, muy bien, y órganos inferiores del miembro o del sistema nervioso, ¿no? Y forma justamente los fascículos ascendentes o descendentes. Recuerda también eso. Muy bien. Entonces, la fibra de proyección, ¿para qué son? Para las fibras motoras que descienden o las fibras sensoriales, sensitivas que ascienden. No te vas a olvidar. Entonces tenemos 3 partes, o tenemos 3 estructuras, ¿no? Cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema. Cápsula interna es esta, ¿no? Esta patita, muy bien. Cápsula interna. Entonces, esto sería que el lóbulo frontal, este es el lóbulo occipital. Lóbulo frontal, lóbulo occipital. Imagina acá que está aquí. Vamos a ponerla acá, vamos a dibujarle bonito. Ahí la plumita. Acá está tu oreja. Esta es tu orejita. Ahí está tu orejita, profesor. Acá está tu nariz. Ahí está. Y acá están tus ojos. Ojo, tu ojo. ¿Sí? Estamos viendo qué. Estamos viendo la visión superior de tu cerebro. Muy bien. Y estamos viendo cómo funciona ahorita que el analítico, ¿no? Que sería que todo este sujeto, ¿no? Toda esta patita que está acá. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la cápsula interna, sería todo esto, ¿no? Todo esto. Cápsula interna, ¡fum! Uy.
A ver otra vez. Voy a borrar esa vaina. Muy bien, te seguiré. 1, eso. 2, es. Muy bien, ¿esta sería quién? Ese sería el brazo anterior. Esta sería quién? La rodilla. Y esta sería quién? El brazo posterior. ¿Estamos bien? Entonces, las fibras corticales a nivel de las pirámides, mayormente utilizamos ¿cuál, profesor? Utilizamos lo que es el brazo posterior, ¿no? El brazo posterior tiene que ver con la vía piramidal, acuérdate siempre de eso. A ver, de esta manera, este era el borrador, listo. Muy bien. Entonces, una vez asociada con eso, profesor, ¿qué decimos? Que el brazo anterior está entre justamente la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, ahí está, ¿no? El brazo anterior. Mientras que el brazo posterior, ¿entre quién está? Está entre el tálamo y el núcleo lenticular. Muy bien, entonces se llama como los talámicos, o las fibras que están acá, serían ¿qué? Vamos a hacerlo así, ¿no? Fibras talámicos lenticulares. ¿Y acá qué sería? Eh, eh, Fibras lenticulo-caudales, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué sería? Justamente las fibras, dependiendo de dónde va a pasar la información. Y esta sería la rodilla, la señora rodilla, que sería entre los tres, ¿no? Núcleo lenticular, caudado y núcleo talámico. Vamos a borrar estos dibujitos. Muy bien, ahora sí, avancemos. Muy bien, entonces ahí está, ¿no? Vemos como el núcleo o la cápsula interna, profesor, en su brazo anterior, núcleo caudado, putamen, que es el globo pálido, ¿no? Está la parte más interna, la parte más lateral, el tálamo propiamente. Muy bien. Vamos a ver, profesor, que el brazo anterior, profesor, tiene que ver con las fibras córtico estriadas o pontinas. Si te digo fibras córtico-fugas, que se llama córtico estriadas, córtico-pontinas, es porque viene de la corteza y se van ¿a dónde? A los estriados. ¿Quién es el núcleo? ¿Quiénes forman el cuerpo estriado? Forma el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, que es el putamen globo pálido, y el núcleo antemuro claustro. Entonces son las neuronas que vienen por acá y se van para esa zona. Las pontinas, que van de acá, de la corteza, ¿dónde van? A los núcleos del tronco encefálico. Entonces esa es su zona de ellas. Muy bien. En su rodilla, muy bien, en su rodilla, profesor, tiene que ver con los córtico-bulbares. ¿A qué van? Fibras que vienen de la corteza y van a los núcleos del bulbo o del bulbo del de la primera porción del tronco encefálico, que es el bulbo. Muy bien. O si no, también que viene la formación tálamo-corticales, que viene justamente del tálamo y ascienden a la parte cortical para ver la integración final, justamente la parte ventrolateral del tálamo, en donde se va a asociar esa zona con la parte cortical. Muy bien. Acá que tenemos la parte brazo posterior, tenemos 1, 2, 3 y una zona de integración. Muy bien. ¿Qué tenemos? Primero la parte más de integración, la talamo-corticales para el brazo posterior. Muy bien. La córtico-espinales, que pasa por acá, ¿qué hacen? Suben o bajan a la médula espinal las fibras de la extremidad inferior. Ahí está la extremidad inferior. Bien, bien posterior, ¿eh? Imagínate eso. Córtico-espinales, extremidad superior, en el medio, profesor, muy bien, en el medio. Y la parte de que la córtico-pontinas también reticulares y rubrales, que sería ¿qué? Con el núcleo del puente, de la protuberancia anular, reticulares de todo el tronco encefálico, el sistema, la formación reticular, y la córtico-rubrales, que sería la córtico con el núcleo rojo, que es el que está en el mesencéfalo. Entonces, esa zona corresponde aquí al brazo posterior. Cada una tiene su fibra de recorrido en esa zona. Entonces, cuando las vía piramidal desciende su fibra, descienden ¿por dónde? Por la cápsula interna. Cuando las fibras de asociación del tálamo llegan a la corteza, cuando son somatosensitivas, ¿por dónde suben? Por la cápsula interna, su brazo posterior, la córtico-espinales o la córtico-espinales,
si superiores o inferiores, dependiendo de la estructura que estamos sujetando. Muy bien. Entonces, de esa manera tenemos que la ubicación de las fibras de la cápsula interna. La cápsula externa, profesor, ¿entra entre dónde? Mira, ¿entre dónde? En esta patita, ¿no? Entre esta, llamado como núcleo lenticular y antemuro claustro, que es la línea negra, la línea marroncita. Acá también, núcleo lenticular y con la línea que marroncita, que sería la cápsula externa. Muy bien, cápsula externa. Y por eso que se asocian entre las dos, ¿no? El putamen con el claustro o antemuro. Y la cápsula extrema tiene que ver con la corteza del lóbulo de la ínsula, con el núcleo o con el claustro o antemuro. Claustro o antemuro, y este que es el corteza del lóbulo de la ínsula. Entre las dos hay una sustancia blanca llamada como la cápsula extrema. Cápsula extrema. No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, el señor Fornis, ¿no? El Fornis, profesor, es un elemento de asociación que vemos que tenemos una columna anterior, tenemos una columna posterior y tenemos un cuerpo, ¿no? Este es lo anterior, este es lo posterior, lo superior, lo inferior. Cuando nosotros vemos, profesor, que los columnas posteriores se asocia con estos elementos llamados como ¿cómo se llaman así, no? Los núcleos amigdalinos o la famosa amígdala cerebral. Mientras que las columnas anteriores se asocian ¿con quién? Con los cuerpos mamilares. Cuerpos mamilares. De esa manera se asocian tres elementos, ¿no? Hipotálamo, un elemento llamado el fornix, tiene tres partes, que son prácticamente fibras, ¿no? Fibras importantes de integración. Y eso me permite ¿qué? Me permite justamente, creo que dejaron de proyectar. Dejaron de proyectar, creo. Delegado, dejaron de proyectar. Dejaste de grabar, creo. Sí, sigo grabando, profesor. Yo estoy grabando. Ah, ya está grabando también. Ya, Sí, sí. ya, ok, sí, porque veo que ha dejado de grabar el delegado, no sé por qué. Muy bien, ya. Entonces, queremos decir, profesor, que esa parte del fornis o el hipocampo tiene que ver con qué, profesor? Tiene que ver con lo que es la parte de la columna posterior, mientras que la columna anterior tendrá que ver con lo que es el hipotálamo. Ahí viene la integración de los dos sucesos. De la parte amigdaliana, de la amígdala cerebral, con la parte más, vamos a llamar así, glandular, porque el hipocampo funciona con la glándula hipófisis a nivel glandular, y eso regulan los dos sucesos. Muy bien, regulan lo que? Los dos sucesos. Muy bien, entonces, cuerpo, columna anterior, columna anterior, columna posterior, columna posterior. Muy bien. ¿Y esto qué sería? El cuerpo del fornix, ¿no? El cuerpo del fornix. Lo que asocia entre los dos cuerpos del fornix, ¿no? ¿Cuál sería? La comisura del fornix. La comisura del fornix. Y si en el centro, profesor, de este cuerpo del fornix le ponemos una lámina ¿qué? Una lámina dividiendo en dos, se llama el sectum lucidum, ¿no? Una lámina acá como una cresta de un gallo, el sectum lucidum, como si fuera la cresta de un gallito. Que hemos visto, ¿no? Uno, dos, tres. ¿Qué hemos formado acá? El trígono cerebral. El trígono cerebral. ¿Cómo se le llama? El trígono cerebral pertenece justamente al fornix, porque tiene que ver con la comisura del fornix, la columna posterior y anterior, sobre todo sus cuerpos y su comisura del fornix. Esta comisura del fornix también, ¿cómo se le llama? Se le llama la lira de David. ¿Cómo se le llama? La lira de David. Así le conocen a unos libros antiguos. ¿Ya? Antes alguna vez mencionan la lira de David, están hablando del fornix, que es un importante comunicador del sistema amigdaliano con el hipocampo, que son ¿qué?
la columna posteriores, esta es la formación del hipocampo, núcleos amigdalinos, que es la amígdala cerebral, y esta se asocia con quién? Con este señor, ¿no? Llamados como los cuerpos mamilares, que son los núcleos más posteriores del hipotálamo. De esa manera se da la asociación compleja y inicia el famoso sistema límbico. Ahí está el sistema límbico, profesor. ¿Viste? Empieza acá, ahí está, empieza acá. ¿Viste cómo rodea? Eso. ¿Qué se llama? Justamente el sistema límbico de color celestito. Muy bien. Y de amarillito, profesor, de amarillito, sería la parte más primitiva del límbico y todo el complejo que viene como radiaciones así bien complejas, todos los lóbulos, se llama el circuito de Papez. El circuito de Papez. ¿Muy? Listo. Muy bien. Esta diapositiva ha sido dedicada exclusivamente para ver los núcleos y las fibras de los hemisferios cerebrales. Hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Preguntas? Delegada, delegado. Ninguna de mi parte. No. Ninguna. ¿Quedó todo claro? Licenciado, disculpe, tengo una consulta Sí, dígame. respecto a la parte final que dijo del Formix. O sea, dijo que asocia la parte del hipotálamo con o sea, las glándulas, los cuerpos mamilares con el hipocampo, ¿verdad? Y, o sea, las amígdalas. ¿O cómo Claro, era? siempre. La columna anterior se asocia con los cuerpos mamilares. ¿Y dónde están los cuerpos mamilares? En el hipotálamo, en la región posterior del hipotálamo, que tiene que ver con la memoria episódica y espacial. Mientras que sus fibras se conectan así, ¿no? En forma de U, son fibras vamos a llamarlas así, nerviosas, ¿no? Muy bien. ¿Y se asocian con qué? Con su columna posterior, ¿no? Que tiene que ver justamente con qué? Con lo que es el hipocampo. Estas columnas posteriores son el hipocampo, la formación hipocampal. ¿Y ellas con qué están cerca? Con el núcleo, con el complejo amigdaliano, ¿no? Con el complejo ¿qué? Amigdaliano, que es la amígdala cerebral, que es el origen de las emociones. De esa manera, cuando yo digo la parte emocional con la parte del hipotálamo, el hipotálamo con qué se asocia? Con los núcleos del hipotálamo. El núcleo hipotálamo con qué se asocia? Con la glándula hipófisis. Ahí viene la liberación endocrina. Por eso que la parte emocional tiene que ver mucho con la endocrina. Muy bien. Tiene con la producción de eventos a nivel cerebral y esos estímulos justamente viene con la memoria, las emociones, la memoria de la episódica y la memoria espacial que tiene que ver con la profundidad y tener a nivel que cortical para poder integrar y poder quizás ejecutar ciertas funciones específicas de ciertas estructuras en el cuerpo humano. Recuerda que eso tiene que ver mucho también con ¿qué? Con la memoria olfatoria, la memoria visual, la memoria auditiva. A veces nosotros pensamos que todo tiene que ver con la parte voluntaria, ¿no? Que vemos y ya recordamos. No, por ejemplo, ¿por qué tú respiras? Porque hay una memoria neuronal que responde a un circuito ya establecido que dices, tienes que ventilar, músculos se relajan, músculos se constriñen, y eso tú no lo controlas, y es autónomo. Entonces, esa parte autónoma, la parte más primitiva, profunda, tiene que ver con este circuito de activación e inhibición de respecto a la parte endocrina a nivel cortical, sobre todo eso, ¿no? Eso sería más. El Fornix es como que un elemento de conexión más que otra cosa y permite justamente que se asocie que y genere un circuito de seguimiento, ¿no? Bien, prácticamente. El sistema límbico se asocia mucho a la parte emocional. El circuito de Papez tiene mucho que ver con la activación a nivel cortical, o sea, activo frontal, activo parietal, activo frontal visual, apito occipital y temporal. ¿Quién activa eso? ¿El sistema límbico? No, el sistema límbico es la que activa la serie de cadenas a nivel de todo elementos de los núcleos profundos.
En cambio, el circuito de Papez tiene que ver con la integración de todas las cortezas, ¿no? Prácticamente la radiación hacia afuera. Y eso tiene que ver con las fibras de proyección. Muy bien, entonces por eso que tenemos tres tipos de fibras. De asociación, tenemos fibras comisurares y tenemos fibras de proyección. Hasta ahí. Hay más cosas que explicar, pero ya eso involucra un estudio más profundo, porque yo tenía que hablar que el hipocampo, ¿cuántas partes tiene? El núcleo amigdalino, hemos visto que tenía como unos subnúcleos internos, ¿sí o no? Ya, ¿cuántos subnúcleos hay en la amígdala cerebral? Hay que estudiar cada uno de ellos, porque a nivel científico se estudia de esa manera, ¿no? Profundizando y tratar de darle un inicio de cada información. Nosotros tratamos de hacerle de manera general. Si tú dices amígdala cerebral, ¿se asocia con quién? Con la columna posterior del fornix. Perfecto. ¿Por qué? Porque está el hipocampo ahí. Perfecto. Y es iniciado en la amígdala cerebral o el núcleo amigdalino o complejo amigdalino, que es lo mismo, se asocia con lo que es la memoria o lo que es las emociones de memoria. Por eso, porque está así con el hipocampo, que tiene mucha relación con eso. Muy bien, hasta ahí. Otra pregunta, por favor. Muy bien. Entonces, si quedó claro, muy bien. Vamos a ver, última diapositiva. A ver, vamos.